llegaron acá. Por ejemplo, vos, Flora, que llegaste a Oro Verde, ¿cómo fue que llegaste acá? ¿Por qué tus papás vinieron hasta acá cuando Oro Verde no era lo que es hoy? Claro, claro, sí, sí. Y bueno, y después vos, Lidia, que nos digas también cómo llegaste al Triangular, cómo era. Ustedes son vecinas del Triangular. Y por ahí también que yo les quería comentar el tema de la muestra, porque estaría muy bueno que ustedes también aporten. Sí, estaría bueno empezar por el Triangular, por ejemplo, si comparten esa idea de empezar, de que el recorrido abra en el Triangular. Y si podemos un poco también ilustrar cómo era eso, contar cómo era vivir ahí, yo creo que eso atrae mucho a la gente, claro. Porque yo imagino en el medio del monte, sin agua, sin luz, ¿cómo? Entonces no era una vida tan fácil tampoco. No. Así que bueno, voy a traer una silla. Y empezamos. Vamos a anotar acá, es bueno anotar a veces. Y una. Bueno, si quieren, preséntense, comenten, ¿no? ¿Cómo es tu nombre completo? ¿Cómo es tu apellido? ¿Y cómo es tu nombre completo y tu apellido? Bueno, ¿empiezo? Sí, sí. Bueno, yo soy Florentina María Herminda Ríos. Ajá. Y me conocen más por Flora, porque es el sobrenombre que claro. tengo. Ahora la dejo que se presente. Sí. Yo soy Lidia Ramírez, soy del Triangular. Todos me conocen por Lidia, ¿no? Por Lidia. Sí. ¿Y vos, Flora, cómo fue que llegaste acá a la localidad? Bueno, yo cuando vine acá tenía 5 años porque estaba con mi papá y mi mamá, estábamos en el Palenque. Fallece mi papá, mi mamá se viene a Colonia Ensayo, donde estaba viviendo mi abuela, y consigue trabajo en la Escuela Alberdi. Entonces, yo tenía 4 años cuando falleció mi papá. Entonces, ella con su sueldito, digamos, compró un terreno acá, en Oro Verde. El terreno o sea, era un terreno era de loteo. Mastaglia, Era loteo, claro. Ajá. Era de Mastaglia. Entonces, bueno, le ayudaron mis tíos, los hermanos de ella, y hicieron la casita. Entonces, porque nos que iba a quedar más cerca para ir a la escuela, porque yo tenía 5 años, a los 6 tenía que comenzar la escuela. Claro. Que nos íbamos después caminando hasta la Escuela Alberdi. Ah, se iban caminando. Sí. Hicieron un pozo para el agua, porque si no, no teníamos agua. Lo primero que hicieron fue un pozo, claro, para tener agua. Entonces, hicieron la casa sentada en barro, porque al fondo había una tierra arenosa, y esa era la que mezclaban para asentar los ladrillos. Claro. Ese era el adobe que se usaba, era claro, como cemento, digamos. Claro, sí, lo usaban así. Después lo revocaban, por supuesto, con cal y todo lo demás. Pero el ladrillo iba sentado en barro. En barro. Sí. ¿Y dónde fue su casa? ¿Dónde construyeron su casita? Sería en Loja Carandáez, 252. Ajá. Ahí es donde fuimos viviendo con mis hermanas, ¿no es cierto? Éramos 4 y mi mamá. ¿Y sigue siendo de ustedes esa casita? Esa casita, mi hermana menor, ajá, que se llama Eva, ella hizo su casita cuando se fue a casar. Mi mamá le dio la mitad del terreno para que ella haga su casita. Ajá. Y la casa de mi mamá quedó de las otras 3 hermanas. Nosotros la vendimos y ahora hay un departamento, han hecho departamentos ahí. Claro, eso también. Entonces cambió, claro. En ese tiempo era la calle nomás y no había nada. Teníamos un vecino lejos, me acuerdo de Schweinger, y después un señor Rosés de apellido. Esos eran los vecinos que teníamos. ¿No tenían luz todavía? No había luz ni agua, el agua era de los pozos.
Después con el tiempo pusieron surtidores, pusieron luz. Claro. Con el tiempo. Pero pasaron años. Claro. Yo no me acuerdo cuántos años, pero... ¿Usted más o menos en qué año llegó acá? Y tiene que haber, yo soy del 52 y tenía 5 años, así que ha sido en el 57. Claro. Sé que era porque tenía que empezar a ir a la escuela, nos juntábamos para ir a la escuela con una prima que vivía más al fondo, más lejos, para ir a la escuela Alberti. Claro, ahí como que tenías que organizarte un poquito claro. con tus vecinos para poder llegar a la escuela. Sí. Porque nadie tenía auto. Claro, no, se iba a caminar, que íbamos los dedos duros. Claro, porque hacía un frío, había que ir de mañana temprano y bueno, había que ir, íbamos caminando y es lo mismo en el verano, salíamos 12 menos cuarto y sí, yo hasta hoy sufro del dolor de cabeza cuando estoy al sol, porque venir caminando desde la escuela Alberdi hasta la casa, ese sol fuerte a esa hora, a las 12, afectaba, sí. A veces llevábamos sombrero, nos acordábamos, a veces no, porque por ahí éramos chicas. Éramos chicas. Nos pasa todo. Claro, sí, nos pasa todo. Sí. Y bueno, fue pasando el tiempo, se fue adelantando, digamos, todo. Se fue fueron llegando más vecinos. Claro. Después fueron arreglando las calles, ya viendo luz, ya era otra cosa. Claro. Pues si no, con el sol de noche que le llamábamos, que era con querosén, había que tener para ponerle alcohol, para prenderlo, era todo un drama, y era la luz que teníamos. ¿Y ustedes cómo, por ejemplo, conseguían carne, leche, todas esas cosas? ¿Había un carro lechero? ¿Había alguna familia que se encargue de eso? Sí. Primero había una familia Bugallo de apellido que nosotros lo esperábamos en la ruta y nos dejaba la leche. Después, una familia Ringa, donde está el municipio, ahí todo eso era un campo y una familia Ringa de apellido, entonces íbamos a buscar la leche ahí. Ellos vendían leche y me acuerdo siempre que cuando íbamos en la época que había pisingallo, era comer los pisingallos. Y la recomendación de mi mamá de cruzar la vía, porque pasaba el tren. Entonces había que tener cuidado ahí. Y el día domingo era juntarnos así con las vecinas más cercanas, de ir a buscar la leche porque era un paseo. Claro. Quedábamos mientras charlábamos. Pero yo digo, ¿cómo es, no? Los pisingallos llenos de tierra, porque eso, ahora Avenida Los Eucaliptos era todo un callejón de tierra colorada que volaba. Y bueno, y nosotros comíamos. Claro, claro, porque era en medio del campo. Claro, ¿no? Era puro campo, sí. Fue una transformación. ¿Cuándo se pobló tanto? Yo creo que con las facultades fue primero pero el INTA. Primero el INTA y la escuela, ¿no? Claro. También el loteo de Mastaglia también. Sí. Que muchas familias ya tengan su casa propia, claro, su terrenito acá. Claro. Y ahí se instalaron varias personas. Los días, por ejemplo, me decían, mi papá compró terreno casi todos compraron a Mastaglia, digamos. Claro. Ese loteo fue fundamental, digo. Claro, sí. Fue fundamental. Y después pero esto pasa el tiempo, pasa mucho tiempo. En la década del 90 creo que fue que Oro Verde fue reconocida como ciudad universitaria, empezaron a venir. Y claro, yo me acuerdo cuando inauguraron, creo que fue en el año 83, 81, porque fue que... La UNER. Claro. La UNER. Sí, más o menos. Que trajeron la de agro. Claro. Porque en ese tiempo, claro, ya ahí yo ya no vivía acá porque en 1974 yo me casé
y fui a vivir al Triangular. Y ahí la Era encontraste a Lidia. Donde estaban, y ahí nos encontramos con Lidia. Estamos distanciadas, ¿eh? No estamos cerca. Lidia, ¿y vos cómo es que llegaste al Triangular? ¿Dónde era tu familia antes? No, yo soy de Villurquiza, La Balsa. Ajá. Vivía como a 4 cuadras de la balsa donde se cruza un arroyito que hay una balsa. Ajá. Ahí. Bueno, vine a Paraná y conseguí a mi esposo que tengo ahora. Un flechazo. Un flechazo Tenía 18 años. Ah. Y bueno, pero lo hicimos novio y ahí después él iba a casa, nos visitábamos. Y a los 20 me casé. Y me vine a vivir acá, al Triangular. ¿Y fue un cambio para vos venir No. acá? En ese tiempo no, porque nosotros vivíamos en el campo. Había tambos al lado, mi papá trabajaba en un tambo y nosotros trabajábamos en la huerta y ayudando en el tambo. Íbamos a caballo a la escuela. Claro, ¿ibas a la escuela Alberti? Ah, no. No, a la escuela 41 de la Balsa iba yo. Ajá. Sí, o sea, Bien. y bueno, Tus hijos fueron a la Alberti. los dos, Claro. sí, mis hijos Claro. fueron al Verde, secundaria, primaria, Claro. todo ahí. Y bueno, me casé, me vine ahí, pero igual, no era ni en nada, era igual lo de allá con lo acá. Todo. Claro, era campo. Sí, era campo. Solo había un senderito muy chiquito que pasaba un auto, pero ese auto pasaba una vez a la dignidad. Una vez pasada la vez. Sí, Ajá, yo en el 78 me vine a vivir ahí. claro. Aún no había luz y No agua. teníamos luz, No no había teníamos luz. agua, nada. Claro, el triangular después se Sí, desarrolla, sí, digamos, después, toda sí, esa sí, sí, infraestructura. Prácticamente cuando empezó la Junta de Gobierno, sí. ¿no es cierto? La luz la tuvimos en el 84. La llevó la Junta de Fomento, que en ese tiempo estaba Dume. Sí, creo- Dume era el que la conducía Sí. Y Sí, creo que entonces- todos, y todos Y estaban. capaz que sí. yo creo no que me todos acuerdo. estaban ellos. Sí, capaz que ha sido Me mi la cuñado. llevaron como 4 cuadras a la luz, Claro. con unos palos. Yo cuando tuve luz que tenía, era algo hermoso. Ay, sí, Porque claro. imagínate vos Yo- para luchar con los tubos que se te quebraban. Claro, ¿A dónde iba a comprar? Al 5,5 tenías que ir a comprar. claro, con las lámparas. Con las lámparas. lámpara y el farol tenía la mecha que si vos lo movías mucho se podía caer. Una vez que prendió, Sí. Un peligro. había que cuidarlo porque eso quedaba, ¿viste? Y si se te caía la Inestable. mecha, no andaba más. Tenías que Ah, comprarle otra. Tenías que comprar hasta que Hasta o tenías que tener conseguíamos- repuesto, ¿no es Claro. cierto?, para ponerle. Tenía heladera querosén yo. ¿No sabes lo que era eso? No, ni Y me sí. lo imagino. No, No, en no sé. En ese tiempo sí, mis Tenía suegros heladera tenían. Tenía calentadora heladera querosén, querosén. yo no tenía cocina. Todo a queroseno. Todo a querosén lo tenía yo. Y yo iba a 2, 3 cuadras de mi casa a lavar la ropa a la casa de mi suegra. Porque no teníamos agua. Claro. Hasta que después se pudo hacer un pozo. ¿Un aljibe que decía? Claro, era muy complicado, Muy complicado, sí. poder llevar las tareas Sí, de la casa, sí. poder cocinar, mantener la comida fresca. Sí, era muy costoso. Claro. Claro. ¿Y ahí en el triangular había algún almacén de ramos generales? ¿Había algún lugar donde ustedes, donde la gente solía comprar las provistas? Sí, no, yo iba al 5,5 a Manucci, Ajá. un señor Manucci. Ahí, y si no, Como había Marzo. que venir a Oro Verde, Ajá. que estaba Carlos Politi. Ajá, marzo. Cuando yo fui en el 74 ya estaba Ya marzo. estaba Marzo. Ajá. Que No tenía sé, un tipo de despensa, pero no era tan tan grande. grande ¿Cómo como. se llamaba? Marzo el apellido. ¿Cómo era el nombre? Marzo. Gringo El Marzo Gringo le decían, Marzo, sí, lo no conocen. sé el nombre. ¿Dónde estaba esa despensa? En el justo triángulo, en el triángulo. está la veterinaria ahora. Ah, No, esa. la forrajería. La forrajería. La forrajería. Ahí era, estaba. Ahí. era. Y ahí tenía un patio atrás que antes hacían baile, que eso yo ya no. Ay, No, tenés no, razón. no fui ahí porque ya no hacían baile cuando yo me Cuando casé, era- no había claro. ahí. Pero anteriormente sí, hacían baile, tenían mesitas de cemento ahí todo eso. Ahí ese lugar era como un
almacencito y a la vez la gente iba al patio y Claro, sí, como sí. encuentros informales, Es digamos. claro, sí, sí, sí. En lo del Gringo Marzo, mirá vos. Sí, Bien. No sabía yo que estaba este localcito ahí. claro, Solamente sí. teníamos referencia de Donde Castillo, Ah, sí, acá, sí. Politis. Ajá. Y bueno, Carlos usted Poli- ahora me habla de Gringo Marzo y Manusi. Claro, sí, Sí, sí. Manusti ya está vendido, que lo tienen las piscinas, esa que